7:21 a.m. Lo anunciado, el MINSA ha prometido que para noviembre comenzaría la vacunación para menores de 12 a 17 años. Vamos a conversar con el doctor Percy Minaya. Él es médico epidemiólogo y además ha sido viceministro de Salud. Le damos la bienvenida, doctor. Buenos días. Buenos días, Mabel. A ver, los padres tienen muchísima preocupación. De hecho, ya cuando se trata de menores de edad, quizá muchos de los padres tengan ciertas objeciones al respecto y es bueno aclarar en qué se diferencian las vacunas que están destinadas a personas de 18 años a más y esta que va de 12 a 17. En esencia son las mismas vacunas, es la misma tecnología con la que se vacuna. Lo que cambia ligerísimamente es la dosis que se inyecta, ¿no? A los adultos mayores, por ejemplo, los adultos en general nos vacunan con, en la vacuna Pfizer, por ejemplo, con 30 microgramos del contenido inmunizador por dosis, mientras que para los niños es un tercio de eso, es casi 10 microgramos. Esa es la diferencia. Y lo que han hecho ahora las compañías es aplicar estas vacunas, y hablo de las diferentes compañías en realidad, con dosis reducidas a un conjunto de niños. Son un ensayo clínico que se ha realizado, no solamente para las vacunas producidas con la tecnología de Pfizer, por ejemplo, sino también para la vacuna Sinopharm. Ya en ella se han demostrado recientemente, y acaban de salir publicados en 2 artículos sobre esto, que son seguras y efectivas para niños entre los 5 y 11 años, por ejemplo, para la vacuna Pfizer, y a partir de los 3 años en la vacuna Sinopharm. Ahora, esta vacunación, sin duda, puede ser un argumento más para que aquellos que andan diciendo que las clases presenciales son un peligro, ¿no? Y que solamente su evidencia podría ser el temor o algunos otros intereses ocultos, quede absolutamente desechada. ¿Cuánto puede precisamente, doctor Minaya, esto contribuir a que, y cuál es la evidencia a nivel mundial respecto a las vacunaciones en los niños y adolescentes que van a clases, y cuánto eso ha también contribuido a que se mantenga el sistema de educación? Ahí hay 2 elementos, Jaime. Buenos días. El primer punto es que los colegios en otras latitudes ya vienen abriéndose hace algún tiempo atrás, pero todo con un protocolo muy estricto. Claro. Creo que tal como se ha venido implementando a nivel nacional. Y esto lo que suponía es que se van tomando progresivamente muestras a los niños, a los docentes que asisten, y en cuanto se detectan, se proceden al cierre y cuarentena. Es como cualquier otra situación que hemos visto evolucionar durante la pandemia, de manera que se eviten los contagios. Esta situación tiene que seguir ocurriendo mientras que no se tengan grandes coberturas. El otro aspecto es que al momento en que iniciemos la vacuna, esta nos va a proporcionar los mismos beneficios que estamos viendo con la vacuna en adultos mayores, en la población en general. Es decir, tiene una proporción elevada de protección contra la muerte, contra las condiciones severas y contra la manifestación clínica de la enfermedad en sí misma. Esto es variable dependiendo de qué tipo de vacuna tengamos, pero han demostrado ser muy efectivas. Casi, en el caso de Pfizer, 7 de cada 10 personas que se la aplicaban no tenían, eran protegidas contra la infección, ¿no? Esto mismo ha ocurrido con vacunas Sinopharm en una proporción menor, pero evitaba que te contagies. Y si te contagiabas con cualquiera de las dos, el tema de la seguridad y la prevención de la muerte están aseguradas casi un 92%. Ahora, en niños sí, es mucho menor la probabilidad de que nosotros tengamos cuadros severos como hemos venido viendo. Adelante, Manuel. Y aún así, y precisamente eso quería preguntarle, ¿no? Aún así, si los casos severos son menores y se cuentan de muy pocos casos, ¿por qué es importante vacunarlos? Porque algunos padres podrían decir, bueno, pero si le da COVID, no hace cuadro clínico, no es asintomático, ¿por qué lo vacunaría?
Porque si nosotros tenemos un conjunto muy grande de niños acudiendo todos a la vez en una escuela, no conocemos cuál es su condición de base, y los cuadros que han venido ocurriendo, la verdad es que están asociados a condiciones inmunológicas o alguna deficiencia inmunológica que no era conocida, y entonces al momento en que te expones a un virus como el COVID, podías desarrollar una enfermedad que era complicada. Eso no lo sabemos en el caso de todos nuestros niños, y eso es una de las necesidades por las que hay que obligar a que se avance pronto en la vacunación. No es la situación corriente para la mayoría. Dos cosas hay que saber ahí. Que si nosotros aplicamos las vacunas tal como se ha hecho en estos días, en esta semana, que hemos alcanzado un récord de casi 2.200.000 vacunas puestas, dosis de vacunas puestas, eso significa que hemos vacunado a un ritmo de casi 300.000 por día, que es bastante bueno. Esa situación tiene que implementarse rápidamente en el momento en que comencemos con la vacunación de los niños. Se pueden tener medidas distintas, una combinación en realidad. Vacunas en aquellos lugares donde nosotros sospechemos que todavía podemos tener una situación complicada debido a las condiciones del albergue, del aula, es decir, si es un aula muy cerrada, si es que no podemos tener las medidas de control, cuanto más todavía intensivamente deberíamos vacunar ahí. Y obviamente las medidas de distanciamiento que hay que manejarlas para que evitemos que haya esta situación de infección. Más fácil de manejar en los niños más grandecitos, un poco más difícil en los niños más pequeños, pero justamente las estrategias tienen que ser tejidas para eso. Hay que adelantar que necesitamos buenos planes que acompañen no solamente la vacunación. En este caso la vacuna juega un rol importante, pero la estrategia de organizar el salón de clases, la apertura del colegio es muy importante. Ahora, ¿qué está pasando con los requisitos, las exigencias para ingresar a nuestro país? ¿Por qué? Porque normalmente se pedía la prueba molecular negativa, ¿no? Con el resultado no mayor a 72 horas. Luego se ha hablado de un carné de vacunación, pero de acuerdo a un comunicado del gobierno, no es obligatorio. El comunicado lo han emitido casi a la medianoche de ayer, ¿no? Domingo. Entonces, recién ahora en la mañana la gente está despertando y dice, bueno, dice que no es obligatorio la presentación del carné, pero de vacunación, quiero decir. Pero al mismo tiempo, lo que se sabe es que Tacna está exigiendo que se presente un DNI que certifique que vives ahí, si no, no te vacunas, claro. Pero, yendo a la pregunta concreta, ¿se necesita carné de vacunación, sí o no? Porque la gente ya está confundida. La verdad es que para tener, si estamos hablando de viajes internacionales, movimientos, no tenemos, es muy difícil que las autoridades verifiquen un carnet, pero lo que sí tenemos que tener es un registro que todos los países están implementando, electrónico, en donde puedan verificar que te vacunaste con tus 2 dosis. Esas 2 dosis son importantes porque te están asegurando protección, y para cualquier país eso va a ser vital. Ahora, también es necesario decir que la norma aquí pide que cualquier viajero extranjero tenga las 2 dosis de vacuna, es decir, esté protegido, más una prueba molecular o antigénica que determine que no tienes infección. La verdad que este último requisito viene sobrando, porque la proporción de personas que pueden reinfectarse o infectarse aún cuando hayan sido vacunadas es bajísima, es menos del 5% en general en los altamente expuestos y alrededor de 1% entre la población común, ¿no? Lo que hay que decir también es que no es solo la prueba molecular negativa, te exigen al llegar una declaración jurada que básicamente repite los mismos datos que uno ha llenado cuando tiene la prueba molecular. Entonces es como repetitivo, además se arman unas colas en migraciones que ya uno se siente dentro de un foco de contagio. O sea, la verdad es que es bien absurdo. Absolutamente cierto, verdad. Es bien absurdo, porque a la gente le hacen esperar un montón, porque tienes que llenar tu declaración jurada, te tienes que meter, no sé, al baño, ver ahí, apoyarte en algo, escribir, cuando tú ya te has hecho la prueba molecular en el país de donde estás, del que estás regresado, o al que estás, o sea, donde has estado, ¿no? Donde has estado, te has hecho la prueba molecular. Has llenado una declaración jurada, has llenado tus datos, vienes con tu declaración jurada y te dicen,
vuelve a llenar los mismos datos. Pero señor, acabo, no, si no, no entras. Entonces comienzan a llegar todos los del avión, pum, 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 se arma el foco de contagio. Entonces uno se siente dentro de un foco de contagio porque todo el ambiente es cerrado, es terrible. Yo le preguntaría al doctor Minaya si es realmente esto un buen filtro finalmente, Exacto. Porque inclusive las mismas cartillas de vacunación podrían falsificarse. ¿No es mejor acaso, como usted dijo, un sistema electrónico como un QR? Efectivamente, no lo es, nunca lo ha sido en realidad. Hay una serie de medidas que todavía se siguen implementando que tienen muy baja efectividad, por ejemplo, y eso no solamente es válido para nuestro aeropuerto, es válido para cualquier centro comercial donde todavía continúan tomándonos la temperatura. La probabilidad que uno tenga una enfermedad con fiebre en el momento que accede a un servicio es bajísima. Entonces tenemos grandes costos metidos en eso. Lo mismo pasa en el aeropuerto, información que se reúne, no se digita, no se analiza y por último no contribuye. Así es. Entonces en realidad hay que flexibilizar eso también. Doctor Minaya, le agradecemos muchísimo. Gracias. Ya estaremos conversando con usted en otra oportunidad. Son las 7:32. Volvemos.